Muy buenos días, bienvenidos como todos los viernes a Agenda Constitucional. En el programa de hoy vamos a estar hablando de lo que nos dejó la semana distrital en la que están los convencionales durante estos días, también de algunas noticias que tuvieron que ver con la convención misma, pero no quizás precisamente de los temas que la convocan, y por supuesto de todo lo que tenemos que estar atentos pensando ya en que el próximo lunes 18 de octubre la convención va a empezar a hablar de los temas de fondo. Para hacer todo esto de análisis nos acompañan como siempre nuestros panelistas. Está con nosotros, se los presento obviamente, está con nosotros como siempre Pamela Figueroa, académica del USACH, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. Pamela, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muy buenos días, Patricia, muy bien, y aprovecho de saludar también a mis colegas aquí de programa. Bueno, también presentamos, por supuesto, a los colegas que nos acompañan siempre. Sebastián Soto, abogado, profesor de Derecho de la Universidad Católica. Sebastián, gracias por estar otro viernes más aquí en Agenda Constitucional. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, Patricia, por la invitación, a Emol y, por supuesto, a Pamela y Patricio por poder conversar hoy día. Y también está nuestro panelista de siempre, Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, presidente del Centro Democracia y Comunidad. Patricio, bienvenido de nuevo. ¿Cómo está? Está en silencio. Estaba desmuteando. Yo muy contento, Patricia. Un saludo a Pamela y Sebastián. Y solo decir que desde hace algunos días atrás hay una nueva presidenta en el Centro Democracia y Comunidad, que es Marigen Honkol. Así que yo me quedo muy contento en el directorio. Pero al César lo que es del César, digamos, a Dios lo que es de Dios, es Marigen Honkol, la presidenta del Centro Democracia y Comunidad, lo que me tiene muy contento. Bueno, entonces, director del centro, así lo vamos a empezar a presentar, y por supuesto vamos a invitar a María Teresa a Emol TV para conversar con ella. Ya a lo que nos convoca. El programa de la semana pasada, Pamela, Sebastián, Patricio, hacíamos este balance del primer tiempo de la convención. Ya de hecho en el Diario Oficial están publicados los reglamentos, y esta semana fue distrital. Pero quiero que analicemos la importancia de la semana distrital pensando en lo que pasó el viernes pasado después de nuestro programa. Nosotros terminamos, vino la tarde del viernes, se realizó una nueva marcha en Plaza Baquedano, y lo que vimos fue agresiones a Giovanna Grandón, la convencional conocida como Tía Pikachu. Le tiraron escupitajos, agua, cerveza, garabatos, la tuvieron que sacar del lugar. Entonces, a la luz de todo esto, ¿cuán importante es para ustedes una semana distrital todos los meses para que los convencionales vayan a sus territorios y hablen, sociabilicen lo que están haciendo en la convención? Pamela. Bueno, habíamos conversado el programa pasado que tal vez nos parecía un poco destinarle mucho tiempo que cada mes hubiera una semana territorial, como lo denominaron los propios convencionales. Pero cuando uno ve esta semana territorial, la primera semana territorial, me parece que el trabajo de los convencionales constituyentes con la ciudadanía y también en la propia coordinación de ellos en los territorios puede parecer un proceso importante no solamente para la participación de la ciudadanía, sino que también para la rendición de cuentas. Ya creo que todavía estamos en un proceso en Chile de ir recuperando confianza en las instituciones públicas y en las personas, ¿no es cierto? Entonces, me parece que cuando uno observa esta primera semana territorial, por lo menos del seguimiento que uno hizo, porque la Convención Constitucional fue informando ya de todas las actividades, también los convencionales constituyentes distribuyeron un material muy básico, una cartilla básica, que la propia convención facilitó a todos los convencionales para que lo distribuyeran en los distintos territorios, que explicaba lo que estaban haciendo como convención, algo muy general que me parece una buena acción de educación ciudadana. Pero lo que pasó con la convencional Giovanna Grandón me parece gravísimo. O sea, yo creo que hemos estado conversando bastante acá del tema de la violencia, ¿ya? Y yo creo que cualquier hecho de violencia tiene que ser inmediatamente condenado, ¿ya? Porque uno podría decir, o sea, la violencia siempre es injustificada, ¿ya? Y me parece que también esta situación de que porque una persona ahora está participando, ¿no es cierto?, de un organismo que ha sido ampliamente legitimado por la ciudadanía en una elección,
que tiene altos índices de transparencia en su acción, que hemos dicho también que es ampliamente representativo de la sociedad chilena por los mecanismos electorales por cuales se eligió. Me parece que estos actos de violencia son de verdad incomprensibles, no solamente injustificables, sino que incomprensibles. Yo creo que la condena tiene que ser directa, y ojalá que las semanas territoriales sirvan para que la ciudadanía pueda ir incorporando y apropiándose también de lo que es el debate constitucional. Porque eso es clave no solamente para aprobar un nuevo texto constitucional y en miras, ¿no es cierto?, del plebiscito final, que además es con voto obligatorio, sino que también que la confianza se recupera en la práctica democrática. Y en ningún caso uno puede manifestar una diferencia, porque obvio que tenemos diferencia en cómo evaluamos los procesos, en cómo vemos las cosas, pero en ningún caso eso puede ser a través de la violencia. Y bueno, lamentablemente también en esas protestas hubo una persona fallecida, y yo creo que una abogada defensora de los derechos humanos que estaba haciendo observación en ese momento, y eso también como sociedad obviamente nos conmueve, pero también creo que es muy importante que se haga una investigación bien a fondo y que eso se resuelva, porque cuando esas cosas van quedando así abiertas, ¿no es cierto?, y vemos que la violencia afecta la vida de las personas, tenemos que cerrar esos casos, investigarlos, resolverlos. O sea, la confianza, como decía, y solamente se recupera en la práctica democrática. Sebastián, claro, Pamela mencionaba que esto que la violencia hay que condenarla, y vimos, por ejemplo, a distintos candidatos a la presidencia que lo hicieron. La misma presidenta Elisa Loncón lo hizo, y ella hablaba también de que hay mucha responsabilidad comunicativa. Entonces, en ese sentido, también cuán importante es esta semana distrital para ir uniendo los temas. La semana distrital, tal vez esta es una buena forma de medir y de transmitir, como bien decía Pamela, en una especie de rendición de cuentas lo que se está haciendo. Yo, como conversamos la otra vez, me parece que reiterarla todos los meses puede ser un exceso, puede parlamentarizar demasiado esto. Pero hoy día pareciera, bueno, que es una instancia que después de la discusión de los reglamentos valía la pena hacer. Ahora, sobre lo que ocurrió con la convencional tía Pikachu, a mí me parece que es inaceptable, es muy triste además. Fíjate que su marido cuenta que él encaró a la persona que le tiró cerveza y le dijo, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y esta persona le dijo, bueno, no sé, pero si la están funando por algo será. Yo creo que hay una muestra de la bajeza de todo esto. Es decir, de que hay un momento en donde una masa empieza por cualquier razón a atacar a alguien y se genera una especie de círculo en torno a ella que agrede, ataca y por suerte no pasó a mayores. Yo creo que hay que ser tremendamente intolerantes con la violencia, no hay que darles ninguna posibilidad, ninguna legitimidad, no hay que siquiera justificarla. Y en ese sentido, lo que ha hecho Elisa Loncón es positivo, pero hasta ahí nomás. ¿Y por qué? Porque ella critica, lamenta, y eso está muy bien, pero luego dice que la tía Pikachu siempre ha estado con el pueblo y ha votado a favor del pueblo, suponiendo entonces que algunos que no han votado a su juicio con el pueblo podrían ser objeto de actos de violencia. Igualmente la tía Pikachu explicó que ella no entendía el odio hacia un igual. No, si aquí el problema no es que sean iguales o no es que hayan votado o no con el pueblo, sino que el problema es que hubo violencia y esa es inaceptable. Yo entonces creo que este tipo de comprensión o este tipo de explicación de por qué no debe haber violencia es una explicación limitada que nos exige pedirle a esas autoridades una respuesta mucho más categórica en contra de ella. Yo nunca he podido dejar de olvidar las palabras de la presidenta Elisa Loncón, que a mí me generaron mucha decepción en esa vez que no fue capaz de llamar a deponer las armas en la Araucanía. Yo creo que ella ha aprendido de eso, Yo creo que ella ha aprendido
pero el aprendizaje todavía exige más. ¿Y qué es lo que exige? Una condena total a la violencia, incluso cuando se trata de personas que no son iguales, o incluso cuando se trata de personas que a su juicio no votan correctamente. Bueno, esto que menciona Sebastián, de todas formas es clave, esta frase de que no se entiende porque Giovanna Grandón siempre ha estado por el lado del pueblo y votando por el pueblo, porque uno desde fuera podría interpretar que ella forma parte de ese grupo, ella se debe gracias a las marchas, ella nació en las marchas y de todas formas vemos esta agresión. Entonces, la pregunta que viene ahí, Patricio, es ¿cuánto efectivamente está descomprimiendo este ambiente el trabajo de la convención si terminamos teniendo estos eventos? Bueno, yo no creo que uno deba esperar o pedir que el trabajo de la convención opere un automático o mágico proceso, disculpa, un proceso mágico o automático de pacificación. Habían personas que se decepcionaron del acuerdo del 15 de noviembre porque sintieron que debió haber producido una paz automática y criticaron el acuerdo diciendo, miren, tenemos el acuerdo y sin embargo siguen habiendo disturbios o problemas en algunos lugares de la capital o del país. La convención no hace magia. Ahora, ella puede ser un cauce en el mediano plazo y en el largo plazo para que la mayor cantidad posible de chilenas y chilenos discutamos nuestras diferencias conversando, dialogando. En ese sentido es una alternativa institucional a la violencia, a la falta de espacios, a la intolerancia. Pero para mí siempre fue claro que el mérito y el valor del acuerdo del 15 de noviembre, el mérito y el valor de la convención no era que pasáramos a ser Suiza de un día para otro. Eso es utópico, eso es utópico. La conversación va a costar, va a tomar tiempo. Y ojo, va a haber algunos que van a seguir apostando por la vía de la violencia. No nos podemos perder. El grupo más recalcitrante que agredió a Giovanna Grandón, ese grupo más recalcitrante, es un grupo que no está interesado en el éxito de la convención, no está interesado en la conversación. Es un grupo que tiene una opción distinta. Y yo creo que tenemos que tener la claridad de entender que hay un sector pequeño, pueden ser 400, 500 personas un día viernes, cuya apuesta es distinta. Y yo espero que este lunes 18 de octubre, cuando se recuerde el inicio de la revuelta social o estallido social, cuando se inicie la discusión constituyente, se haga clara la distinción. Lo valioso del 18 de octubre es la movilización masiva y no los actos de intolerancia, no la quema de iglesias, no la quema de estaciones de metro, no la funa. Yo creo que eso es muy importante y ojalá los convencionales el día lunes aprovechen la ocasión para hacer esta importante distinción. Oye, hay una cosa que a mí me gustaría señalar, reaccionando a lo que dice Patricio, que es lo siguiente, ya, si hay una cuestión que la convencional Giovanna Grandón muestra, es la capacidad que tiene la institucionalidad chilena para traer hacia la vía institucional los movimientos sociales, llamémoslas, canalizar institucionalmente la manifestación social. Pensemos, por ejemplo, el 2011, cómo los líderes estudiantiles años después entraron al Congreso. Y entonces lo que podía ser una manifestación estudiantil muchas veces desinstitucionalizada fue institucionalizada a los pocos años. O no sé si fue institucionalizada, pero digamos que sus líderes llegan al Congreso. Y en ese sentido, Giovanna Grandón, como decía Patricia, es un ejemplo de aquello. Es decir, es un ejemplo de que personas que participaron en la movilización social, esperemos no en los actos violentos, sino que en todo aquello que generó el acuerdo del 15
de noviembre, bueno, luego institucionaliza su participación a través de la convención. Y yo creo que eso es una cuestión que, con todo lo crítico que yo puedo ser de la convención, con todo lo crítico que uno puede ser del proceso, debe valorarse como un mecanismo y como una vía institucional que bien vale la pena destacar, más allá de estas otras cuestiones. Me gustaría complementar un poco lo que decía Sebastián con respecto a la institucionalización del movimiento social, porque eso creo que es uno de los rasgos positivos que tiene la democracia chilena, y eso no solamente ha sido en las últimas décadas, probablemente ha sido el modo en que se han ido haciendo las transformaciones sociales en Chile. Entonces yo creo que eso es algo que también es importante considerar, porque uno de los temas que va a abordar la Convención Constitucional también tiene que ver con la institucionalidad pública, ¿no es cierto?, con el Estado, cómo va a ser la organización estatal y cómo se va a plantear esos diseños institucionales. También están muy asociados a cómo se integran, ¿no es cierto?, los distintos actores sociales, la ciudadanía, al proceso de toma de decisiones. Entonces creo que también ahí hay un tema de reflexión asociado como mirando hacia adelante, condenando toda la violencia, todo lo que vivió la convencional Grandón, pero también pensando, bueno, cómo tomamos ciertos aspectos del proceso político chileno que permitan, ¿no es cierto?, fortalecer la democracia hacia adelante. Yo creo que ese es como el desafío, lo hemos vivido en otros momentos de la historia de Chile, también al principio del siglo XX se incorporaron nuevos actores sociales y sectores sociales al debate público, generó también ciertas dificultades, pero finalmente eso nos permitió, ¿no es cierto?, tener un siglo, por lo menos entre el 25 y el 73, de ampliación de democracia y de incorporación de nuevos actores, y hoy día estamos en un ciclo nuevo en ese mismo camino. Bueno, habíamos tenido un leve problema de conexión, lo pudimos solucionar. Disculpen por haberme salido un par de minutitos, pero ahora la idea es obviamente seguir con la conversación. Otra de las cosas que sucedieron esta semana, que claro, era la semana distrital, pero que tenía que ver también con lo que había pasado la semana anterior, fue esta idea o intención del grupo de convencionales de Chile Vamos, Vamos por Chile, de llegar a la Suprema por el tema de los plebiscitos dirimente. Necesitaban 39 firmas, finalmente no lo lograron solamente 37, y claro, más allá de no haberlo logrado, esto marcó de una u otra forma una tensión, al menos dentro de ese grupo. ¿Ustedes cómo leyeron, desde fuera, obvio, el que no se haya logrado estas firmas, estas 39 firmas, Pamela? Bueno, ahí creo que hay dos cosas. En general, a ver, me parece que hay un ámbito más político y otro más jurídico, legal. Y porque hubo discusiones en ambos ámbitos. Ya, yo creo que el tema político es bien relevante porque finalmente Vamos por Chile quería hacer un punto de tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de cuestionar el procedimiento en relación a cómo se había tomado las definiciones de un tema que fue bien polémico, ¿no es cierto?, que son como las formas de resolución de toma de decisiones, tanto 2/3 versus plebiscitos dirimente. O sea, más allá de toda la conversación que ya hicimos sobre si realmente los plebiscitos dirimente favorecen o profundizan una democracia más participativa o deliberativa, ya que ahí coincidimos todos en que en realidad no es el mejor mecanismo para incorporar la deliberación ciudadana, pero sí está el otro cuestionamiento más político, ¿no es cierto?, de que si acordamos los 2/3, ¿por qué se busca este otro camino? Y bueno, toda la nebulosa que queda ahí, porque finalmente eso se transfiere a otra entidad que es el Congreso, ¿no es cierto?, que está fuera de la convención y por tanto también te resta responsabilidad política. Es decir, si finalmente no se aprueban los plebiscitos dirimentes, se podría decir, bueno, el Congreso no los quiso aprobar, no es que nosotros no quisiéramos, ¿ya? Y eso puede generar una tensión. Entonces, la derecha intentó ir en ese camino, sabiendo que no tenía los votos que necesitaba, entonces tenía que buscar, era como este primer ejercicio de cruzar el puente y buscar alianzas y en esta perspectiva.
Pero también pasó que, sobre todo lo vimos a través de los medios de comunicación, que muchos expertas y expertos constitucionalistas empezaron a argumentar que no se justificaba en este caso acudir a la Suprema, ¿ya? Y que en el fondo utilizar ese mecanismo ahora ya podría como desvirtuarlo para futuras situaciones que realmente tuvieran el mérito de acudir a la Suprema, ya que es como el mecanismo de resolución de diferencias de procedimiento, y creo que eso generó también como un cuestionamiento al interior de los propios convencionales de Vamos por Chile, ya decir, bueno, a lo mejor es pertinente hacer el punto político, pero tampoco había tanto convencimiento de que fuera el procedimiento adecuado en ese momento, ¿ya? Así que, bueno, finalmente no se logró, y a veces pasa que cuando uno anuncia acciones y no las logra, como que se autoinflige una derrota. O sea, porque a lo mejor no era necesario plantearlo y si no tienes todos los votos, pero creo que es un ejercicio de cómo se van construyendo las mayorías, y yo creo que eso es importante irlo visualizando en la convención. Sebastián, ¿usted cómo lo ve en el sentido de claro, autoinfligirse esta derrota quizás no era la medida necesaria, pensando en todo lo que decían los abogados, de que esto quizás no iba a prosperar en la Suprema? Y yo creo que hay una mirada política que en parte hace correctamente Pamela, y que para el futuro, imagino, debe llevar a Vamos por Chile a tener una reflexión más pausada sobre cuándo o no anunciar los reclamos a la Corte Suprema, porque sabemos que eso requiere de una alianza, de un camino más amplio. Y muchas veces, tal vez, una alianza que llegue con un buen número de firmas a la Suprema también da algún peso más fuerte en lo político, sin hablar todavía de lo jurídico, a este tipo de reclamos. Pero yo creo que es la primera vez, y yo estoy seguro que este tipo de discusiones se van a reiterar más adelante, porque, bueno, la convención muchas veces, o muchos en la convención han demostrado alguna poca convicción respecto a las reglas. Pero, dicho eso, yo estoy seguro que no se ha terminado la discusión constitucional sobre los plebiscitos dirimentes. Es decir, que a mi juicio el mejor lugar para tener esa discusión constitucional es en el Congreso Nacional, porque ahí es donde deberá reflexionarse si es que los plebiscitos dirimentes son o no una vulneración de aquello que la ciudadanía ordenó en el plebiscito de octubre del año pasado. Es decir, si es que hay o no una vulneración a un mandato de la ciudadanía que esa sí es constituyente original. Esa sí es depositaria de la soberanía, que le entrega un mandato a la convención con límites, con reglas conocidas desde el inicio. Y así entonces, como después del plebiscito se sostuvo que no podía aumentarse el número de convencionales, sino que entonces debían los escaños reservados distribuirse dentro de los 155, yo sostendría también que tampoco puede modificarse una regla vital del acuerdo político, de la norma constitucional y de todo este proceso, que es la regla de los 2/3, que a través del plebiscito dirimente se está debilitando. Yo creo que ese es el mejor lugar para tener la discusión constitucional. Patricio. Mire, yo quiero insistir en la crítica que hicimos, los tres coincidíamos la semana pasada, a esta decisión que tomó la convención. Yo creo que no se le escapa a nadie que no hay ninguna posibilidad de hacer el cambio constitucional en el actual Congreso con el actual presidente, porque no están los 2/3. Entonces quedó instalada esta posibilidad. ¿Para qué? Para que eventualmente, después del 11 de marzo del próximo año, cuando se haya instalado una nueva o un nuevo presidente de la República, un nuevo Congreso Nacional, puedan reunirse eventualmente los 2/3 en el Congreso para introducir los plebiscitos dirimentes. ¿Para cuándo? ¿Para abril? ¿Para mayo? ¿Para junio?
yo creo que es evidente que es un problema esto. La convención va a estar cerrando su trabajo y se abriría entonces esta posibilidad. Yo creo que ha sido tan difícil el camino. Este camino del proceso constituyente ha tenido que lidiar con problemas económicos. El año pasado, una situación económica muy, muy espantosa. Ha tenido que lidiar con un virus mortífero. Ha tenido que lidiar con sucesivas postergaciones por la pandemia. Ha tenido que lidiar con un clima social y cultural muy, muy polarizado. Y sin embargo, se mueve. Y sin embargo, avanza. Yo no puedo entender a algunas personas de la convención que deliberadamente le han introducido otro pelo más a la sopa. O sea, yo de verdad, porque claro, hay un sector que cree, y no dudo de la buena fe, que cree que esto es necesario, que esto es legítimo, que esto es justo, y ha venido insistiendo en esto desde el principio, el Partido Comunista de Chile, pero que otro sector, que en algún momento dijo que esto era una mala idea, después se haya subido, y ahora incluso veo que algunos lo justifican como una cosa buena, no advirtiendo que esto es ponerle un problema más a un proceso que requiere no más problemas, requiere ir solucionando los problemas, requiere ir cerrando los flancos. ¿Para qué? Para concentrarnos en lo que importa. Así que yo quiero decir que lo lamento, creo que Vamos por Chile hizo el punto, jurídicamente no era la oportunidad, no era el momento, no era el caso, pero hizo el punto, y quizá, espero que no, más adelante puede ser necesario recurrir a la Corte Suprema. Esa no puede ser una cuestión vedada. Está en el proceso, está contemplada en el proceso, y si se produce una vulneración concreta, yo esperaría que hubieran firmas suficientes, transversalmente, porque ahí va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto? Si algo aparece convocado por un grupo plural. Esto, además de los problemas jurídicos, era realmente difícil para convencionales de centro-izquierda subirse a una operación que tenía nombres y apellidos muy concretos. Era difícil. Pero y lo que menciona Patricio es relevante en el sentido de esto de cómo va a quedar conformado el Congreso, que claro, no sabemos, estamos en medio también de una carrera presidencial, parlamentaria. En esa eventualidad de quienes terminen siendo los nombres de ese Congreso, ¿podría prosperar o no lo de los plebiscitos dirimentes? Entonces, la pregunta ahí, Pamela, es ¿cuánto interfiere finalmente este escenario político externo a la convención en la convención misma? En un análisis obviamente desde fuera, no tanto con el trabajo de los convencionales, sino que lo que están haciendo también es una muestra, una prueba de gobernabilidad de los distintos candidatos. Entonces, ¿cómo ha sido este timing? Sí, a mí lo que me parece es que en general las candidaturas presidenciales y parlamentarias no están tan involucradas en el proceso constituyente. Ya me parece que de los candidatos presidenciales es Gabriel Boric el que ha mostrado como más relación con la convención. ¿Ya? De hecho, si uno se fija, los dos debates presidenciales que han habido, Boric se ha hecho acompañar por Daniel Stingo, que es el convencional constituyente que obtuvo la más alta votación. Entonces, incluso en ese ámbito se ha referido al tema constitucional, pero el resto de las candidaturas presidenciales y parlamentarias uno no las ve imbuidos como en el debate propiamente tal de la convención, de cómo está funcionando la convención, de lo que va a pasar ahí, y probablemente a medida que la próxima semana ya empecemos como en el debate de contenido, incluso pueden haber hasta más diferencias, ¿ya? Entonces yo creo que ha sido menos la relación de lo que uno podría haber esperado, ¿ya? Es decir, en algún minuto muchos pensamos que probablemente iba a haber una relación mucho más directa. De hecho, si uno mira ahora lo que fue esta semana territorial, tampoco es que los convencionales constituyentes estaban como en actos de campaña con candidaturas, ¿ya? Eso fue muy puntual. Entonces creo que son dos procesos que van siguiendo como su propio camino. Sí, creo que un punto de que esta elección es bastante abierta, ¿ya? La elección presidencial y parlamentaria, es difícil saber ahora cómo va a quedar constituido el Congreso, pero por la propia regla electoral probablemente se va a parecer más al Congreso que a la Convención Constitucional, ¿ya?
porque para elegir al Congreso no tenemos regla de paridad, no tenemos regla de escaños reservados, los partidos políticos están jugando un rol bastante importante. Claro que hay muchas candidaturas independientes en partido, probablemente va a haber una renovación de liderazgo porque hay muchos parlamentarios que no se pueden reelegir. Pero me parece que el debate que va a tener el Congreso, y por su propia naturaleza también, no sé si necesariamente va a ser así tan en línea con la Convención Constitucional. Yo creo que ese va a ser se va a abrir el debate nuevamente con respecto a esta temática. Sebastián, ¿usted cómo lo ve? Mira, yo a veces miro el Congreso electo en 2018 y que nos acompaña hasta hoy, y ruego a Dios que en la elección de noviembre nos permita tener un Congreso más reflexivo, un Congreso que no repita las mismas prácticas que hemos visto hasta hoy. Y no lo digo solo a partir del 18 de octubre, yo lo digo antes incluso con el Festival de Acusaciones Constitucionales, con esas declaraciones tan lamentables de la expresidenta del Senado, el expresidente de la Cámara de Diputados, en donde se jactaban de vulnerar la Constitución. En fin, toda una serie de antecedentes que dan cuenta de un Congreso tremendamente indisciplinado, muy poco leal con las normas, políticamente polarizado, bastante farandulizado incluso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el próximo Congreso y cómo va a contribuir al proceso? Porque esto no es un momento, esto es un proceso en donde la convención es un órgano más que nos lleva fuera de la crisis. La nueva constitución es un aporte más, no el único ni el más importante, sino que es un aporte más para que Chile pueda salir de la crisis política en la que estamos. Pues bien, ese Congreso va a tener mucha responsabilidad. Va a tener mucha responsabilidad vinculada con la convención, en la idea de analizar esta mala idea que tenemos nosotros o que hemos conversado nosotros de los plebiscitos dirimentes, pero también esta tentación que parece estar presente, algo silenciosa, sobre si es que ese Congreso puede, por ejemplo, cambiar la regla a los 2/3, si es que ese Congreso se logra una cierta mayoría política para entrarle al proceso de una determinada manera. Así como yo creo que no deben cambiarse esas reglas fundamentales, tampoco creo que el Congreso deba en eso abrirse ni un espacio a jugar con el proceso constituyente en cuanto a ampliar su plazo, modificar sus reglas fundamentales. Y esperaría entonces que la política a partir del 11 de marzo del 2022 empiece a retomar ese cauce institucional, ese cauce menos polarizado, menos farandulizado que tradicionalmente está radicado en el Congreso. Y que la Convención haga lo suyo, escriba una nueva Constitución, proponga un pacto político, que el Congreso haga lo suyo, dicte las leyes que el gobierno le envíe, apruebe, discuta políticamente, aporte, contribuya, colabore, y así entonces avancemos de una vez y caminemos lejos de donde estamos. Y de lo que ha sido este último tiempo, que yo creo que podemos coincidir en que no ha sido los mejores años de nuestra vida republicana. Patricio, yo sé que usted es un optimista, pero en el fondo, ¿cómo ve este timing? También lo que nos muestran las encuestas, al menos, sabemos que se han equivocado bastante, pero es una carrera presidencial, al menos un balotaje bastante polarizado, entre medio de esto del Congreso, la convención. Entonces, ¿cómo ve el escenario global? Con esto que anunciaste o recordaste que era un optimista, le condicionaste todo lo que voy a decir. Cualquier cosa que diga, la persona que nos está viendo o escuchando ya sabe con qué filtro leerme. Pero bueno, así es la cosa. Usted nos da siempre la cuota de aterrizaje igual. Yo creo, de verdad, uno no debería autodefinirse. Yo creo que yo juzgo de manera lo más realista posible el panorama tal cual es, el panorama realmente existente. El panorama de las democracias en el mundo, el panorama de los gobiernos en Latinoamérica y el panorama social y económico de nuestro país. Entonces yo juzgo a las instituciones de acuerdo al contexto en que se mueven, el contexto global, y no ando esperando funcionamientos impecables, fantásticos, maravillosos. O sea, uno podría dar vuelta el punto y decir que lo que es ingenuo
es pretender que en el mundo de los Trump, donde en la democracia más poderosa económicamente, hay un intento de tomarse el Congreso a plena luz del día, con muertos. Ese es el mundo en que estamos viviendo, donde el presidente de México, el país hispanoparlante más populoso, es un hombre que está constantemente denostando a los medios de comunicación, hostigando a la oposición. En fin, ¿para qué sigo? Un continente donde a kilómetros de nuestra frontera tenemos un hombre que acaba de ser elegido presidente del Perú y ya se quedó sin apoyo. Lleva 30 días. Se le rompió el partido que lo apoya. No hay puentes de comunicación con la oposición. Alguien me va a decir, mal de muchos, consuelo de tontos. Yo diría, mal de muchos, claridad estratégica. Porque la claridad estratégica es sobre la base de la realidad, no de un mundo que ya no existe. O sea, podemos ponernos a llorar de que por qué las cosas no son como en los 90, cuando las cosas funcionaban tan limpiamente, tan elegantemente. Bueno, pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene hacer ese ejercicio nostálgico? Muchas veces ese ejercicio nostálgico, no digo que sea la intención, en el fondo es una forma de ser reaccionario. La nostalgia se idealiza, se muestra un pasado mucho mejor del que era. ¿No había demagogia en la política chilena de los 40, de los 50 y los 60? ¿No ha sido habitual que cuando se acercan las elecciones los candidatos prometen el oro y el moro? ¿Solo pasó ahora? ¿Solo pasa en este momento? A mí me deprime, por supuesto, también me deprime que vayan especialistas a explicar algo a la Comisión de Constitución y digan con todas sus letras, este va a ser el efecto de tal política pública, y a la salida los parlamentarios digan lo contrario, como si no hubieran escuchado. A mí me pareció realmente insólito. Digo esto a propósito del cuarto retiro. Pero volviendo, una de las cosas interesantes que vamos a empezar a discutir a partir del lunes es el diagnóstico sobre nuestras instituciones. Y tenemos que construir un sistema de gobierno sobre la base de un diagnóstico. Y ahí tendremos ocasión de conversar. Yo no tengo el mismo diagnóstico tan negativo de cómo ha funcionado el Congreso en los últimos años. Es poco popular lo que estoy diciendo, no es un sentido común que esté por ahí instalado, pero yo honestamente creo que en este estrés máximo a que están sometidos todos los órganos del Estado, ha estado sometido a estrés el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Ministerio Público, ha estado sometido a estrés la Presidencia de la República. Esta última acusación constitucional no es solo fruto de la perversidad y el oportunismo, también responde a ciertos problemas de cómo se ejerce la magistratura. Entonces, en ese contexto, yo sé que estamos contra el tiempo, un Congreso Nacional que acometió tareas largamente postergadas, como por ejemplo ajustar la dieta, algo que el pueblo, la ciudadanía venía pidiendo por 20 años, ajustar la dieta. Poner límite a la reelección indefinida, cosa con la que yo no estoy tan de acuerdo, pero era algo muy demandado. Y los congresos anteriores no lo habían hecho, lo hizo este Congreso. Y cuando los ministros del rubro tienen talento, dedican energía, sacan reformas estructurales. Bajo este gobierno, un Ministerio de Defensa sacó una ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas muy superior, mucho mejor que la que teníamos, que durante 40 años habíamos tenido, con ley reservada del cobre. Y bajo este gobierno, con un ministro de Obras Públicas con bastante habilidad, se sacó una reforma al Código de Aguas. O sea, y este Congreso aprobó el proceso constituyente y permitió que en vez de discutir las cosas a peñascasos, las estemos conversando, las estemos dialogando. Entonces, no creo que merezca tan mala nota. No creo que haya que ponerle un 2, ni un 3. O sea, yo por lo menos tengo ahí un diagnóstico distinto de cómo ha funcionado este Congreso, porque lo que yo le pido al Congreso no es que sean puros cicerones, yo no pido que no haya espectáculo de vez en cuando porque soy realista, pero yo le pido que resuelva políticamente los problemas principales. Y el problema principal que hemos tenido lo está resolviendo políticamente el Congreso, abriendo este cauce del que estamos conversando. Entonces yo no le pongo un 7, por favor, yo sé que tengo corazón de abuelita, pero le pondría un 4 o 5.
bueno, ante todo este estrés que describe Patricio, el estrés de las instituciones del Estado, vamos a empezar a ver el debate de fondo a partir del lunes 18 de octubre. Pamela, más allá de la conformación de las comisiones, que claro, habían unas que estaban muy apetecidas, sistema político quizás, y derechos fundamentales son las que más llamaban, ¿cómo ve el debate mismo que se puede dar dentro de ella en sistema político? Quiero preguntar específicamente por esa comisión, porque nosotros hablábamos ayer con la convencional Rosa Catrileo, que es convencional del pueblo mapuche, y es la única mujer representante de pueblos originarios en la comisión de sistema político. Ella decía que sentía que se le venía un poco cuesta arriba, por ejemplo, para los debates de Estado plurinacional o temas que tienen que ver pueblo originario. En general, sistema político, los temas constitucionales que van a marcar esa discusión en particular, Pamela. Ya, súper interesante esta conversación, y creo que ahí me gustaría como mostrar algunas cosas que uno ya va viendo. En cómo se dieron la conformación de las comisiones no es menor, porque me parece que la centroizquierda tuvo una prioridad por sistema político y la derecha tuvo una prioridad por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo de Desarrollo, ¿ya? Entonces, ahí uno ya ve cómo ciertas visiones, que son bastante clásicas dentro del ámbito político chileno, de una prioridad más al ámbito político, redistribución de poder político, y otra prioridad, una constitución más económica. Entonces, creo que eso ya es interesante en cómo se va a dar esa conversación. Y otro punto general es que también por la metodología de toma de decisiones en las comisiones y pleno y cómo las mociones van a entrar con patrocinio, que es similar a cómo se discutió el reglamento, uno ya ve que hay un mecanismo de debate en la Convención Constitucional que es como sumar demandas, ¿ya? Todavía no hay una práctica de construcción de acuerdos, sino que me parece que lo primero que vamos a ver en las comisiones es que todas las convencionales y convencionales van a querer llegar con sus ideas, sus mociones y conseguir patrocinio en esa línea. Entonces, me parece que las primeras semanas va a ser como poner las cartas sobre la mesa. Cada convencional va a querer mostrar en qué posición está. La Comisión de Sistema Político, como sabemos, es muy importante porque es lo que Gargarella llama la sala de máquina, o lo que Sartori llamó la ingeniería constitucional, porque finalmente ahí está la distribución del poder político, y eso es clave en sociedades como la nuestra. Nosotros tenemos una sociedad que es altamente desigual, o sea, sabemos las desigualdades económicas, territoriales, culturales, de género, de raza que tenemos, y entonces pensar una forma de distribución del poder político en ese contexto me parece que es un tremendo desafío. También es desafiante porque en general, si uno mira los procesos constituyentes comparados, se tiende más a generar cambios en derechos fundamentales que en instituciones políticas, ¿ya? Es más difícil cambiar las instituciones políticas, de fondo me refiero. Y va a venir la discusión del régimen político. Nosotros en el Observatorio de Nueva Constitución hicimos un análisis de todas las propuestas programáticas de los convencionales constituyentes. Y en régimen político, ¿ya?, visualizamos que lo que prima es lo que los convencionales llaman el semipresidencialismo, ¿ya? Ese semipresidencialismo todavía no tiene como diseños institucionales concretos, ¿ya?, sino que más bien lo que uno visualiza es que se entiende el semipresidencialismo como una atenuación del actual presidencialismo, incorporación de mecanismos parlamentarizados al sistema, o un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y la visualización de incorporar mecanismos de participación ciudadana durante el proceso de discusión, ya sea legislativo o de política pública. Bueno, también tuvimos las declaraciones del vicepresidente Baza, que habló del parlamentarismo, entonces como que tira la pelota un poco más allá. Esa conversación sobre el presidencialismo, parlamentarismo la tuvimos en la transición política chilena. De hecho, bueno, la Universidad Católica, quien fuera profesor mío, Oscar Godoy, hizo varios debates sobre ese tema y varios seminarios, y fue un tema que no se avanzó. Por eso les digo que históricamente es algo que tampoco como sociedad hemos tenido, pero sí creo
y sobre todo por la coyuntura que tenemos, o sea, por la acusación constitucional, lo que escribía Patricio recién, que tenemos un presidente súper debilitado, ¿no es cierto?, que perdió apoyo de la ciudadanía, perdió apoyo del Congreso, perdió apoyo de la coalición, pero que a la vez se ve como una traba para resolver ciertas cosas. O sea, estamos justo en ese momento que la literatura académica dice que el gran problema de los presidencialismos es que no tienen mecanismos de salida institucional a la crisis. Entonces hoy día estamos en una crisis, no sabemos qué hacer, ahí hay como un elefante en la cristalería, están todos tensos porque estamos justo en una elección. Entonces me parece que este va a ser un tema de gran discusión y de gran relevancia. Pero lo que quiero decir es que hay que tener mucha responsabilidad en la discusión sobre el diseño institucional, porque los diseños institucionales son integrales. Tú no puedes cambiar, ¿ya? Solamente algunas características de las funciones presidenciales o parlamentarias, porque esto va íntimamente asociado, ¿ya?, al sistema electoral y al sistema de partidos. Ya yo, sobre todo en la conversación que teníamos recién, a mí no me parece que el actual Congreso o el desempeño de la presidencia se dé solamente como por el carácter de los políticos, ¿ya?, sino que se explica por el diseño institucional que tenemos. O sea, nosotros tenemos un diseño institucional con una presidencia de la República que tiene muchas atribuciones, incluso atribuciones legislativas, y tenemos un Congreso que tiene muy pocas atribuciones y que ha perdido en el fondo ese espacio de liberación política, pero también tenemos un Congreso que es muy fragmentado porque tenemos una legislación que ha tendido a debilitar a los partidos políticos y que ha tendido a fragmentar la representación política en el Congreso. Entonces, eso no conversa bien. O sea, un Congreso debilitado, fragmentado, con una presidencia con funciones amplias, genera tensión, ¿ya? Entonces creo que hay que rediseñar el modelo. Sebastián, ¿y ve también que régimen político va a ser, por así decir, la madre de las batallas de esa comisión? No, definitivamente creo yo que efectivamente va a ser un tema fundamental. A mí me parece que en el diseño de la sala de máquinas se juega el futuro de la nueva Constitución. Es decir, en 5 años más, en 10 años más, cuando miremos el pasado, vamos a juzgar el éxito o fracaso de esta nueva Constitución si es que el diseño de la sala de máquinas fue o no capaz de, 1, dar gobernabilidad, 2, dar estabilidad y 3, disciplinar al Congreso. Y ahí tomo el punto de Patricio, o la discrepancia con Patricio. Yo creo que si es que el día de mañana nosotros miramos hacia atrás y no vemos una mejor gobernabilidad, una mayor estabilidad y un Congreso más disciplinado, vamos a decir aquí la nueva Constitución no contribuyó mayormente y obviamente será sometida a crítica. Por eso digo que en el diseño de la sala de máquinas, en el diseño del régimen de gobierno, del sistema político, se juega el futuro de la Constitución. Los otros temas son fundamentales, también, como casi todos en la Constitución, pero a mi juicio muchos de ellos son simbólicos y forman parte de cambios culturales de mediano y largo plazo. Por ejemplo, toda la cuestión indígena, llamémosle, la agenda indígena, con todos los elementos y variedades que ella tiene, son importantes para el momento, que duda cabe, pero no creo que ahí de verdad se juegue el futuro de la nueva Constitución. El catálogo de derechos fundamentales es esencial. Nadie podría poner en duda la relevancia de esa comisión y de ese catálogo, pero la experiencia comparada nos muestra que los catálogos escritos en Latinoamérica en las últimas décadas son enormes y agobiantes, un enorme y agobiante listado de aspiraciones, que la verdad es que no cambian mucho si es que los gobiernos no dictan las políticas públicas para que la calidad de vida, el progreso y el bienestar se instale entre las personas. Y entonces de nuevo volvemos a la sala de máquinas. Y así con todo. Cada discusión de mañana es una Constitución que de alguna manera nos lleva a la sala de máquinas. Y 2 palabras finales sobre la sala de máquinas. Obviamente está la discusión sobre el régimen de gobierno. Yo soy, quizá, en fin, por tantas razones, sigo siendo presidencialista, un presidencialista de coalición en lo que he escrito al respecto, pero
Como segunda opción, a mí me gusta el parlamentarismo, no el semipresidencialismo. El semipresidencialismo me genera un pánico total en esto del dualismo, es decir, dos cabezas al interior del Ejecutivo. Y cuando hay dos cabezas, hay parálisis. Y cuando hay parálisis, los gobiernos simplemente no sirven. Y por eso entonces preferiría un presidencialismo de coalición que atraiga al oficialismo, que se coordine con la oposición del Congreso, o como segunda opción, bastante ajena a nuestra tradición, un parlamentarismo, porque al menos ahí hay unidad y no dualismo. Y una cosa más, y es que en todo esto sigo pensando en la importancia del bicameralismo. Pienso que el bicameralismo está atado a nuestra tradición, permite también una representación regional, y igualmente soy muy crítico de importar experimentos del tipo de los plebiscitos o los referéndums revocatorios, es decir, estas fórmulas de poder poner término a los mandatos de ciertas autoridades antes del cumplimiento de su plazo, porque creo que eso genera enormes espacios de inestabilidad, que es precisamente lo que no queremos el día de mañana para gobernar. Patricio, los debates importantes de esta sala de máquinas, y también un poco comentar lo que decía Sebastián. Bueno, estamos anticipando, no estamos entrando con impaciencia. Yo creo que esta va a ser una tremenda oportunidad para que muchas personas que tienen interés, pero no han tenido quizá la oportunidad, puedan participar, puedan informarse, podamos educarnos, tener una ciudadanía más preparada. ¿Cuál es el mejor antídoto contra la demagogia? Bueno, una ciudadanía más informada, una ciudadanía más educada, mejor educada, con más educación cívica. Y esa es una de las externalidades positivas que puede dar la convención, que se multipliquen conversaciones como esta. Yo estoy muy interesado en este debate, por supuesto. Me ha gustado la forma en que se organizó el método. Ustedes saben que a partir del lunes todos los convencionales están invitados a hacer una especie de declaración formal en 5 minutos, qué difícil, declaración formal de sus idearios, de sus programas. Eso nos va a permitir actualizar los estudios que ha hecho el observatorio donde está Pamela, porque ahora vamos a tener una mirada fresca después de 3 meses de conversaciones y vamos a poder empezar a intuir más o menos cuáles son las correlaciones. Y luego se abre una cosa muy fantástica, que es bueno que lo sepan las personas que nos siguen. Se abre la oportunidad para que cualquier persona, cualquier institución académica, social, haga llegar una iniciativa popular constituyente. Y esa iniciativa, en que uno hace un esfuerzo y redacta y propone algo sobre el tema que le parezca más importante, va a ser procesada por la convención, y se va a hacer llegar a la comisión que corresponda la propuesta. Entonces, aquí hay una oportunidad para personas que están interesadas en temas como este que hemos conversado u otros, para que hagan llegar su aporte a la convención y que los convencionales de esa comisión lo lean. Eventualmente la inviten a esa organización a defender su propuesta. Y eso lo hace mucho más Patricio, corríjame si me equivoco, para eso se necesitan 15.000 firmas, ¿no? Ahí me bajó la duda, porque yo en el reglamento no encontré el número, en el reglamento general. Yo no sé si en el reglamento de participación hay un requisito de número, pero en el reglamento general, que es el que define las iniciativas convencionales constituyentes, que son las que presentan los convencionales, y entiendo que hay un mínimo de 8 firmas y un máximo de 16 firmas, y luego en ese reglamento, cuando habla de las iniciativas populares constituyentes, o sea, las que vienen de una universidad, de un gremio, de un colegio profesional, en ese reglamento no aparece un número de firmas, Patricia. Quizá, y aquí me confieso en duda, quizá en el otro reglamento, en el de participación, se piden esas firmas. Yo lo que entendí es que si el día de mañana una universidad, un sindicato, una ONG quiere hacer llegar un aporte sobre medio ambiente, sobre ciencia, sobre tecnología, lo hace llegar. Eso es lo que yo entendí del reglamento general.
pero aquí Pamela y Sebastián creo que están bastante más encima. Creo que yo estoy hablando... Estoy tirando la pelota al córner con mucha habilidad para que ellos respondan. No, creo que yo estoy hablando del de participación popular, de hecho, que en el fondo se va a generar una plataforma donde se pueden presentar temas para que se aborden, pero para eso se necesitan 15.000 firmas. Perfecto. Sí. No quería cortarle el hilo, Patricio, perdóneme. No, para nada, para nada. Bueno, usted hablaba entonces de la importancia de que se incluyan también los temas que otros gremios o universidades puedan incorporar al debate. Eso es bien crucial. Va a haber ahí que hacer una especie de, ¿cómo llamarlo? Una aduana, no para vetar contenidos, sino para hacerle llegar a las convencionales un conjunto sistemático, que no se repitan, cosa que sea manejable. Pero van a recibir, y creo que son 60 días para que lleguen todas estas propuestas, van a recibir las 7 comisiones, las ideas, ya sea de un grupo de convencionales, y las ideas que vengan de la sociedad civil. Y pero de todas formas, coincide con Pamela y Sebastián cuando dicen que el tema del régimen político va a ser quizás una especie de madre de batallas dentro de la comisión de régimen, de sistema político. Va a ser muy importante y tiene una gracia ese debate, que yo creo que es una gracia valiosa, que es bastante transversal. A diferencia de otras discusiones, no sé, si discutimos sobre propiedad privada o sobre tratados internacionales, tienden a manifestarse unos clivajes, digámoslo, esperables, ¿no es cierto? La derecha y la centroderecha, la centroizquierda y la izquierda. En este otro tema del que estamos conversando ahora, la verdad es que tú vas a encontrar a personas de derecha y centroderecha y personas de izquierda, partidarias del presidencialismo, más o menos corregido, y a personas de izquierda y de centroderecha, partidarias del sistema semipresidencial. Eso no es malo, no es malo. Yo diría, es bueno, porque eso genera una transversalidad que evita que tengamos una convención donde siempre estén las mismas tribus, unas frente a las otras, tirándose flechas, tirándose balas, balazos. Yo creo que va a ser bueno que en estos debates, como de sistema de gobierno, de repente tengamos una alianza entre un comunista y un UDI, que defiendan el sistema presidencial, y un Renovación Nacional y un socialista o Frente Amplista que defiendan el semipresidencialismo. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo ya a partir de la próxima semana. El lunes 18 de octubre se junta de nuevo la convención, el pleno. Después de esta semana distrital van a hacer, según tenemos entendido, algún acto, actividad por el aniversario de los 2 años del estallido social, y después de eso empieza el trabajo hecho y derecho, lo que estábamos esperando todos. Vamos a estar comentando lo que pase la próxima semana, como siempre, el próximo viernes aquí en Agenda Constitucional. Así que Pamela, Sebastián, Patricio, muchísimas gracias de nuevo por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias y un gusto verlos, que estén bien. Muchas gracias. Logramos sortear el problema técnico que tuvimos. La próxima semana no pasa, así que nos vemos, y por supuesto a todos los que nos están viendo los dejamos invitados a que sigan informando aquí en amol.com.